Bien, vamos a leer Efesios capítulo 5 y esta palabra es no solamente, vamos a ver que no es solamente para las mujeres, porque es una palabra que está dirigida a las mujeres, pero vamos a ver realmente cómo es que Dios me está hablando como iglesia. Dios quiere que lo agarremos y lo tomemos como iglesia, esta palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 5 y vamos a leer bastantitos versículos. Vamos a leerlo desde el 21. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Repita conmigo: Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Subraya ahí carne. Dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 32, leámoslo todos juntos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué? ¿La mujer qué? Respete a su marido. Esta observación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el versículo 32, si me lo puedes poner nuevamente, dice la escritura, leámoslo todos juntos. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo lo estoy diciendo, todo esto lo estoy diciendo en relación de Cristo y la iglesia. Entonces, si yo me pongo a pensar cómo es que Dios quiere que la mujer sea, entonces puedo entender que todo lo que me dice con respecto a la mujer, me está diciendo con respecto ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, hombres y mujeres. ¿Somos qué? La iglesia. Dice Pablo, dice, este misterio que yo les estoy diciendo es porque Cristo es el marido y yo soy la esposa. Amén. Cristo es el hombre y yo soy la mujer, como iglesia. Amén. ¿Estamos? Entonces, Cristo quiere a una iglesia como, sin mancha, sin arruga. Cristo la sustenta y dice la palabra que Él tanto me ama como yo lo amo, pero Él quiere de mí algo, una honra. ¿Un qué? Un respeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién debe venir ese respeto hacia Dios? De toda la iglesia. Así como yo entiendo y creo que mi esposa, en cierta manera, ella está bajo mi autoridad y yo soy su cabeza, ella me honra no solamente como esposo, sino también como un padre espiritual. Entonces Dios me enseña a mí que también Él es un esposo para la iglesia.
¿Qué quiere Él? Una honra. ¿Qué quiere Él? Un respeto. ¿Qué quiere Él? Que también lo adore y lo ame. Amén. Ahora, en este aspecto, nosotros muchas veces como que decimos, bueno, ¿y qué es esto con respecto a lo que Dios quiere que yo haga? Platicábamos que hay ladrones y quiero insistir un poquito esto en los ladrones. ¿Cuáles son los ladrones de mi alma? ¿Cuáles son los ladrones que me roban las cosas que yo quiero hacer y que Dios me entrega? ¿Cuáles son las cosas que me detienen para caminar en lo espiritual? A veces yo siento que ya sé mucho, siento que Dios me va bendiciendo, siento que Dios me va apoyando en todas las cosas, pero de repente pasa algo donde pierdo cosas, se enojan conmigo en el trabajo, empieza a haber situaciones que aún en la calle empiezo a vivir situaciones que realmente no me agradan y empiezo a tener problemas en mi vida que digo yo, bueno, pero si estoy yendo a la iglesia. Y si estoy diezmando, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mis hijos siguen en rebeldía? ¿Por qué estoy viviendo con problemas con mi esposa, problemas con mi jefe, en mi trabajo, con mi economía? Entonces, hay ladrones. ¿Amén? ¿Hay qué? Ahora, en este aspecto digo, bueno, pero ahora, ¿qué me está enseñando el pastor? Bueno, lo que queremos ahorita, lo que yo quiero que veamos ahorita, y quiero poner un ejemplo en el que necesito que veamos por qué muchas veces nosotros tenemos este problema tan fuerte, tan ligado a nuestra carne. Fíjate bien, algo que también viene en Primera de Pedro, capítulo 3, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, que también lo habla Pedro a la iglesia. Vamos a leer el versículo 1 al 4 en primera carta de Pedro 3, del 1 al 4. ¿Lo tienes aquí? Dice la escritura. Asimismo, ¿qué dice? ¿Vosotras qué? Mujer. Ahora vamos a verlo de esta manera. Vosotras mujeres, pero como iglesia somos entonces ¿qué? La esposa de Dios. ¿Hecho? Entonces vamos a verlo, lo que Dios me está diciendo a mí, ¿como qué? Como iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿sí estamos de acuerdo? A ver, dígame. Ok, dice la palabra. Asimismo, vosotros, la iglesia o la mujer, dice, ¿estad qué? Sujetas ¿a quién? Al Señor. Amén. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿por la qué? ¿Conducta de quién? De la iglesia. ¿Hecho? O sea, hay gente afuera que no conoce al Señor. Hay gente allá afuera, sus vecinos, su gente de compañeros de trabajo, clientes, proveedores en tu negocio. Hay gente que no conoce al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra que la conducta de la iglesia, de nosotros como mujer, del Señor, dice, por mi conducta, por la conducta de la iglesia, muchos deben de ser ganados. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no me está diciendo aquí el Señor que yo vaya a un lugar, aunque es una manera de evangelizar, yo voy a un lugar y empiezo a hablarle a otra persona de Cristo y le digo, Cristo te ama, arrepiente de tus pecados, oro por él, es sanado y viene a la iglesia. Eso es una forma de evangelismo. Pero aquí en la primera carta de Carlón, número 1, capítulo 1, verso 1, él dijo algo que nosotros no sabemos. Dice que la palabra ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo la palabra qué? Convence. Pero el ejemplo, sí se lo sabían, ¿verdad? Están leyendo tu carta, Carlona. Entonces, el punto es que muchas veces nosotros, aún sin palabra, el ejemplo que hace, la gente ve, observa. Y por tu ejemplo, la gente se acerca a ti. Y por tu ejemplo, la gente conoce ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te va a decir, oye, es que tú tienes algo diferente.
Y tú le vas a decir, pues tengo 2 piernas y 2 brazos y una cabeza, soy igual que tú. No, pero tú tienes algo diferente. Entonces ya tú le dices, tengo algo diferente. ¿Quieres que te diga que tengo algo diferente? Es que yo adoro a mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero es fácil eso? Bien, fíjese bien lo que dice el versículo 2. Dice, considerando vuestra, ¿qué? Conducta. ¿Cómo debe ser la conducta? Casta y respetuosa. Esa palabra como que en muchas ocasiones nosotros pues como que es difícil a ver qué es casta y respetuosa, pero en la palabra de Dios para todos dice la palabra que la forma de nuestra vida debe de ser santa y respetuosa. ¿Santa y qué? Respeto. ¿Qué quiere decir? Que tú como hijo o como hija de Dios, somos honrados por Dios. Entonces la gente te ve, voltea para acá, ¿la gente qué? Te ve, pero ¿tú qué haces? Eres honrado, ¿por qué? Por Dios. ¿Alguien te quiere hacer daño? ¿Lo va a permitir el Señor? El Señor no lo va a permitir. Voltea con el que está a tu lado. Dile, no te duermas. Dile, tú eres un ser respetado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la palabra, verso 3. Aquí, voltealo conmigo. Dice versículo 3. A ver, lo voy a mover tantito porque quiero que... Versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Que vuestro atavío, dice, no sea el externo. ¿Y cómo dice? De peinados ostentosos, de adornos de oro o de qué? Vestidos lujosos. Versículo 4 dice, sino el interno. ¿El de dónde? El del corazón, en el incorruptible ornato de un qué? Espíritu afable y apacible, que es de grande estima o de gran valor delante de Dios. Tú me preguntas, a alguien le puede preguntar a su papá qué es lo que más desea, qué es lo que más tiene valor para él. ¿Ya has preguntado un día a tu papá, si lo tuviste o no, o lo tienes en la actualidad, qué es lo que él más valora? ¿Le has hecho una pregunta a esa? Tú le has dicho, oye, ¿qué es lo que tú más valoras? Mi papá ya está en el cielo, mi papá ya se graduó, igual que mi mamá. Pero yo tuve la oportunidad de llegarle a decir un día a mi papá, papá, ¿usted qué es lo que más valora en su vida? Mi papá fue maquinista del ferrocarril y a la edad de 15, 16 años mi papá manejaba los trenes. Y él trabajó 45, 48 años de servicio y la verdad para mí fue un gozo que a los 15, 16 años él me invitara a andar en los trenes en la máquina del ferrocarril. Era para mí muy padre. Ahorita Carlos, mi esposa, dijo, a lo mejor ha habido papás que no han entregado a ti lo que tú hubieras querido. A lo mejor fue un maltrato o algo. Nomás déjame te digo algo. Si así fue tu papá, quiere decir que él no tenía lo que ahora tú tienes. Y él no podía haberte dado algo que no tenía. Pero yo ahorita lo tengo. ¿Quién es lo que tengo? Jesucristo. ¿Tengo para darle a mis hijos mucho? Mucho. Amén. Bueno, mi papá ya tenía a Cristo. Me invita, va manejando en el tren. Y de repente un día me dice, maneja tú. Y ahí voy yo manejando. Me enseñó. Y yo iba manejando el tren. Y de repente en una curva así grandotota, que era de subida ya para llegar a Carneros, me dice, voltea para atrás. Y yo volteo para atrás. Todo el tren se veía, todos los vagones del tren se veían, toda la carga se veía. Sí, en la curva, dice, esos 130 vagones que van atrás de ti, tú los vas manejando. Y yo me quedé, órale. Mi papá era tan abierto conmigo que cuando llegaba él allí, fíjate, estaba por jubilarse. ¿Por qué me invitaba a mí? Había un ayudante de maquinista. Era el maquinista, que era mi papá, y había un ayudante de maquinista. Y mi papá no quería que ese ayudante de maquinista, que se llamaba Nazario, se fuera.
O sea, que se lo cambiaran. Mi papá se sentía muy a gusto con ese ayudante de maquinista. Pero cuando él no podía, se lo cambiaban. Y para que le volviera a tocar Nazario, pues el que le tocaba, tenía que un día no poder para volverle a cambiar a otro ayudante de maquinista. Entonces, un día no pudo el ayudante de maquinista y cada vez que no podía, mi papá me decía, ayúdame. O sea, a mí me ponía como un ayudante de maquinista. Tenía 15 años. Y entonces yo me iba para allá y para que en donde se registrara no fuera el ayudante de maquinista, mi papá se bajaba y a mí me dejaba solo. Llegábamos a la estación, de repente los garroteros me empezaban a hacer señales porque yo tenía que desconectar las máquinas, regresarme para el otro carril y dejar la vía libre con los carros estacionados y yo regresarme para Saltillo. Entonces mi papá, ya cuando él terminaba de registrarse, se subía a la máquina y me decía, vámonos. Pero yo ya había hecho muchas cosas. Y entonces tenía que aprender las señales de los garroteros. Manejaba 2 máquinas, todo, gracias a Dios mi papá me lo enseñó. Llegó un día donde ya vamos, mi papá vivió más de 22 accidentes fuertes y duros siendo maquinista. Un día hasta lo metieron a la cárcel, yo estaba pequeñito, pero mientras investigaban cómo había sido, mi papá estuvo en la cárcel. Entonces imagínate la responsabilidad que era estar yo manejando. A punto de que mi papá se jubilara, yo estaba allí. Y en una ocasión, ya íbamos para Saltillo y de repente mi papá se duerme y yo voy solo. Y de repente el semáforo está en rojo. Le digo, papá, tenemos semáforo rojo. Se despierta. No, tú dale, métete, pero dale despacito. Se baja corriendo y se va corriendo a un local, a un cubo que estaba allí como una oficinita chiquita. Tiene un teléfono, habla y le dice, oye, píntamela verde. Ah, eres tú, Flechita Veloz. Le dijeron, el despachador le dijo, ah, eres Flechita Veloz. Y lo puso en verde. Porque mi papá era conocido como Flecha Veloz. Pero el que iba manejando era yo, no era mi papá. Entonces imagínate, lo ponen en verde, se sube corriendo, le hace así, me cambia la vía, se sube mi papá y yo pues nomás volteé que se subió, ya se subió y me dice, dale, porque ahí viene el otro tren de frente. Y pues dale, ¿verdad? ¿Y qué hizo mi papá? Se volvió a dormir. Y gracias a Dios nunca nos pasó nada. Déjame te digo algo. Yo le pregunté a mi papá, porque en otras ocasiones invitaba a mi cuñado. Oye, papá, ¿a mi cuñado también le permites que él maneje en su lugar? Y él me dijo, no, mijo. Dice, yo nada más en la gente en quien yo confío. Wow. ¿Cómo me sentí? Con mucha responsabilidad. ¿Tú qué más valoras? Déjame te digo algo. Aquí dice la palabra que Dios lo que más valora, ¿qué dice? ¿Lo leímos ahí? El espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, que es de mucho valor para Dios, que es una de las cosas que Dios más valora, dice, el incorruptible ornato de un espíritu afable y ¿qué? Apacible. ¿En quién? En su iglesia. Gracias por contestar. ¿Qué más como esposo yo deseo de mi esposa? Un espíritu. ¿Cómo es ese espíritu? Afable y apacible. En otras traducciones dice la palabra, en la palabra de Dios para todos, dice que su interior, porque la belleza no se echa a perder, la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo. Repita conmigo, suave y tranquilo. Otra vez, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo? A Dios le gusta en su iglesia un espíritu suave y tranquilo.
¿Cómo es un espíritu suave y tranquilo? ¿Cómo es un espíritu afable y apacible delante de Dios? ¿Cómo debe de ser mi espíritu? Como iglesia, ¿cómo debe ser mi espíritu? ¿Enojones? ¿Criticones? ¿Quejumbrones? ¿Odiosos? Tenía una cuñada que nos decía, no, fui al banco, cuñado. Y le digo, ¿y cómo te fue, cuñado? No, hombre, si hubieras visto la persona que me atendió. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tenía? No, dice, parecía que traía aquí, que se había echado uno y aquí traía el olor. Le digo, wow, así tan de plano. Dijo, sí. Se nota el espíritu, ¿verdad que sí? Creo que cuando nosotros nos podemos referir a una esposa, podemos decir, ya ves, mujer, ya ves, amada mía, tú tienes que tener un espíritu suave y tierno conmigo. Bueno, si el Señor me dijera lo mismo a mí como iglesia, ¿cómo quiere que sea mi espíritu? O sea, el hombre también tiene que ser como suave y tierno. ¿Cómo? A ver, dile, esposa, ¿ya ves, amor? Tú también tienes que ser suave y tierno. ¿Verdad que sí? Aquí le está diciendo a la mujer, pero Dios también me lo está diciendo ¿a quién? A mí. Un espíritu que suave y tierno. Ahora, quiero que me ayuden 3 varones. Ayúdame, Luis Miguel. Toño, córrele. Tony. ¿Quién más? Córrele, Marcos, pero corriendo, por allá adentro. Órale, corriendo, porque si no. Quiero que me acompañe a ver una escritura más que viene en 1 Tesalonicenses, ¿me ayudas a echarlo para atrás? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, así. Ok, véngase para acá. 1 Tesalonicenses 5, 23, aquí mero. Bueno, allá está el versículo también, pero dice aquí la palabra, y el mismo Dios de paz, hasta para allá, tú, Luis Miguel, hasta para allá tantito, dice, el mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Espíritu, alma y cuerpo. Esto ya lo hemos oído en otras ocasiones, ¿sí se acuerdan? Ok, ¿cómo está constituido mi ser? Por espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, quiere decir que usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero déjeme le pregunto una cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida que valora mucho para Él? ¿Un qué? Otra vez, ¿un qué? ¿No escucho un qué? Espíritu. ¿Cómo debe ser el espíritu? Apacible y afable. ¿Sabe que hay espíritus aguerridos? ¿Sabe que hay espíritus que son bien en tronos valientes? Valerosos, que son así como bien fuerte. Podemos decir que hay gente, conoce a gente así, que es bien aguerrido, que es luchón y que sale siempre adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay espíritus también espíritus de muerte. Hay gente que está viva, pero trae un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque siempre están pensando ¿en qué? En la muerte. Hay espíritus rebeldes. Amén. Pero el espíritu que Dios quiere que yo tenga es un espíritu afable y apacible. En otras palabras, suave y, otra vez, un espíritu suave y tierno. A ver, voltee con el que está al lado y dígale, Dios quiere de ti un espíritu suave y tierno. ¿Ok? Ahora, entonces aquí voy a poner un ser. Venga, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Hecho? Aquí, espíritu, alma y cuerpo. Son 3. ¿Quién es él? ¿Y quién? ¿Y él? Pero es uno solo, porque soy yo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a leer Hebreos 4:12. Rápidamente, porque se me está acabando el tiempo. Hebreos 4:12, que dice la palabra. Voltee para acá.
Es Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura. Bien. Dice, la palabra de Dios, voltee para acá, léalo junto conmigo. La palabra de Dios es y más cortante y penetra. ¿En dónde penetra? En mi ser. Amén. ¿Hasta partir qué? ¿Y qué más? Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne las intenciones de él. Ok, júntense aquí otra vez los tres. Entonces, más juntitos. Así, ándele, así mero. Entonces, dice la palabra que él es ¿quién? Espíritu. ¿Él es quién? El alma y él es el cuerpo. Entonces, dice la palabra que la palabra de Dios penetra en mi cuerpo. Pero dice que hace algo. Aunque ellos están muy juntitos, ¿sí? Dice la palabra que ella hace algo. La palabra penetra y ¿qué hace? Parte. Aquí. ¿Qué parte? Mi espíritu de mi alma. Dijimos que hay gente con un espíritu aguerrido, con un espíritu de valiente, pero también hay gente con un espíritu de temor. ¿Estamos aquí? ¿Está aquí? Pero muchas veces nosotros confundimos y pensamos que eso está en mis sentimientos, que eso está en mis pensamientos. Y creemos que ¿cómo debe de ser un espíritu apacible, suave y tierno? Pues dice uno con el alma, pero aquí no me está hablando del alma, me está hablando de un espíritu suave y tierno. Entonces, ¿cómo? Si eso está aquí en mis sentimientos, no está en mi espíritu. ¿Cómo voy a ser suave y tierno en mi espíritu si Él es el que los maneja, mis sentimientos y mis pensamientos y mi voluntad? Y muchas veces nosotros no comprendemos por qué. Bueno, déjame te digo una cosa. ¿Qué pasa si alguien te da una cachetada? ¿Quién lo siente? El cuerpo. ¿El cuerpo quién es? La carne. Porque no nada más lo siente el cuerpo. Te voy a dar una cachetada, Marco. No, Sara, a ver. ¿Quién lo va a sentir? La carne. ¿Quién lo va a sentir? A ver, voltea para acá. ¿Quién lo va a sentir? Pero también lo siente él. Porque él lo siente. Él lo siente más fuerte lo que le hizo, ¿verdad que sí? Hay gente que me dice, no, pastor, es que me golpeó tanto que hubiera preferido que me hubiera dado un golpe. Yo, ¿cómo está eso? Ah, porque lo lastimó ¿dónde más? En el alma, en sus sentimientos. Lo lastimó más en sus emociones. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué hace el espíritu? Fíjate bien, ¿qué hace el espíritu? Aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Qué hace el espíritu cuando se deprime? ¿Conoces gente deprimida? Yo sé que algunos sí las conocen, ¿verdad? Algunos otros no, pero algunos sí. ¿Qué hace? ¿Dónde está la depresión? ¿Y dónde está mi espíritu? Escondido en el Espíritu Santo. Amén. Tú que eres hijo de Dios, tu espíritu está escondido ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu espíritu tiene que ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Ya lo habíamos platicado. Ahora quiero que veas una cosa. Cuando tú estás deprimido, el Espíritu no te está guiando. ¿Quién te está guiando? Es el alma. Abrázalo. Agáchate más, ¿no? No, más. Hincado, sí. Así está. Así está tu espíritu. ¿Por qué? Porque tu alma lo tiene aquí. Y aunque tu espíritu se quiere levantar, el alma, no, acuérdate que estás deprimido. Y aunque tu espíritu, el Espíritu Santo le dice, pero es que tú eres mi hijo, levántate. Y el alma, que te asientas, ¿verdad?
Y de repente el cuerpo le ayuda al alma, ¿verdad? No, si son bien amigochos también. De repente en la depresión él se siente enfermo. A ver, ¿siéntete enfermo? Sí. También te igual. Entonces el alma le dice, bien, somos bien compañeros, ¿verdad? Entonces de repente el espíritu le dice al cuerpo, no, es que tú ya eres sano, Cristo te sanó, y entonces se quiere levantar y el otro no, chiquito pero picoso, ¿verdad que sí? No salió Luis Miguel. Entonces, así es mi alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así es quién? Mi alma. Así, bien. Ahora, ¿cómo salir de aquí? Si Dios quiere que yo tenga un espíritu ¿qué? Afable o suave y tierno. ¿Cómo? Suave y tierno. Entonces, mi espíritu debe de ser quien guíe a ellos dos, no ellos dos guiarlo a él. Amén. Ok. Quiere decir que el problema está aquí. Ya decía yo, Rocío, este es el problema. Entonces, ¿el problema está en dónde? En el alma. ¿Por qué? Porque cualquiera pensaría que la palabra de Dios nada más actúa en el espíritu, pero no. También actúa en él que lo dirige. Ahora, dice la palabra, ¿qué hace Luis Miguel? Él trabaja. ¿Trabajas con gente a tu alrededor? Él trabaja con personas a su alrededor. Él también trabaja, no hablando del alma, sino como personas. Él también trabaja. De hecho, hoy vino como un servidor. ¿Qué hace para servir? ¿Cómo? Trabaja como servidor. ¿Sí? Él también trabaja. Tiene un trabajo. Él es dentista. No estoy dando anuncios, pero él tiene un ¿qué? Él tiene un ¿qué? Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida, Dios quiere que yo tenga un espíritu ¿qué? Afable. Ok. Pero que afecta a mi carne. Voy a pedirle al teclado que pase. ¿Qué afecta a mi carne? Mis emociones. Fíjate bien. Hay un versículo en la Biblia donde Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Te acuerdas? ¿Sí recuerdas eso? Ok. En una ocasión dice que empezó a lavarle los pies a sus discípulos, pero llegó un momento donde él se inclina, no te me distraigas, voltea para acá, se inclina y está lavándole los pies a todos. Llegó con Pedro, y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y entonces le dice, dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, entonces lávame las manos y el cuerpo y todo completo, ¿verdad? Aborazado el muchacho, ¿verdad? Así nos pasa a muchos, ¿verdad? Ok, pero Jesús le dice algo muy importante. Le dice, el que está limpio no necesita más que ser lavado de los pies. ¿Por qué? Porque, déjeme le digo, dice Vita, porque la palabra lo dice. Sí, pero ¿por qué lo dice? El alma, volteé para acá. El alma, no se me distraiga, ¿está aquí? ¿Le estoy dando mucha información? ¿Vamos bien? Ok. El alma representa los pies. ¿Por qué? Porque el alma es la que tiene contacto con este mundo. Yo no ando parado de manos caminando allá en la calle, ¿verdad que no? Yo ando con mis pies. ¿Qué representan los pies? El alma. Porque es lo que yo hago en el mundo. Mi espíritu me da vida. Mi cuerpo, pues es lo que ocupo. Porque no me voy a poner a trabajar así. Ay, estoy bien cansado, ya hice mucho trabajo. Pues no, ¿verdad?
tengo que actuarlo ¿con qué? Con el cuerpo. ¿Tú qué haces, Luis Miguel? Él está haciendo ejercicio, trabajando en los tornos, programando computadoras y no sé qué tantas cosas ahí para que salga una pieza. Pero él no lo hace así, desde su casa, y dice: amor, ya voy a ir a trabajar, ¿verdad que no? Y él siente que ya está trabajando y se emociona porque está trabajando, pero su cuerpo está en la cama. Pues no, eso no es, ¿verdad que no? Okay. Pues así que chiste, ¿verdad? Cualquiera trabajaría, ¿verdad? Así le pagan también, pues si así trabaja, pues así le pagan. Con las emociones, ya te deposité $1,000,000 y el otro, emocionate. Pues no, ¿verdad? ¿Estás aquí? Entonces, su alma tiene que tener un contacto físico. Por decir, si yo quiero trabajar como, digamos, un restaurante y tengo que enseñarle a mis meseros cómo servir, yo tengo que poner el ejemplo. Amén. ¿A quién voy a contratar? Alguien que tenga una capacidad de servir, ¿verdad que sí? ¿Sabías que un mesero puede atender hasta 40 personas? ¿Sabías que a los meseros les piden que se sepan de memoria hasta los nombres de las personas? Hay lugares que les piden. Entonces le preguntan nombre y todo, y están platicando. ¿Y sabías que a los meseros les gusta mucho? ¿A poco no te ha tocado un buen mesero que te atiende y que te dice: oiga, y no le quiere agregar así como que unos chilitos rellenos mire que sabe bien rico, y ándele, póngalo? Pero mire, también le recomiendo que nombre esta bebida para lo que pidió, es buenísimo. No, pues órale, échale. Y ya cuando te das la cuenta dices: ah, caray, este es muy buen mesero, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Tiene unas características en su cuerpo que lo tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? Ok. Para terminar, quiero que me acompañes un último versículo que viene en Romanos, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Hágase tantito para allá. Romanos 12, del 6 al 8. Léalo junto conmigo. De manera que, teniendo ¿qué? Diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego fíjese bien, observe aquí muy bien. Dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ok? Ahora, siguiente versículo. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. A ver, vamos más despacio. Versículo 6 nuevamente. De manera que, teniendo diferentes dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿A quién se los da? A su espíritu. ¿Está de acuerdo? Entonces voltee para acá. Pónganse allí los dos. Más adelante aquí, uno de aquel lado y otro de este lado. Entonces, el Espíritu, que es guiado por el Espíritu Santo, Dios le da dones. ¿Qué le da? La Biblia dice que hay 9 dones que Dios nos da: hacer milagros, sanidad, profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, fe. O sea, hay dones que Dios nos da, y entre ellos va el don de profecía. Amén. ¿A quién se los da Dios? Al Espíritu. ¿A quién se los da Dios? Al Espíritu. Y Él los usa cuando en su cuerpo, cuando está el alma. Ahora sí, el Espíritu
Ahora sí que somete a las emociones. Ahora sí tú te hincas, mi chavo. Eso. A mis emociones y a mi carne también. ¿Hecho? Porque ¿quién lo somete? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? Mi espíritu. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Hecho? ¿Estás aquí? Ahora, entonces, el don de profecía es algo que Dios me da. Amén. Ahora, pónganse de pie otra vez. Vámonos para allá. Tú para acá. Léalo de nuevo, juntamente conmigo. De manera que, ok, aquí de qué dones me está hablando. ¿De los del Espíritu? No. Fíjese bien. Hasta para atrás. Verso 7. Póngame mucha atención. El de servicio en. Él es un servidor. Él ahorita anda vestido de servidor. ¿Qué tiene que hacer? Servir. ¿Cómo sirve él ahorita? ¿Qué estabas haciendo ahorita? Le iban a pedir, bueno, pero da sobres. Recoge la ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Acomoda sillas. ¿Ese es un don del Espíritu Santo? ¿Quién tiene el don de barrer? No se hagan hombres, yo también, amén. ¿Verdad que tenemos el don de barrer? ¿Pero es un don del Espíritu Santo? No, es un don. Él tiene un don que programa equipo para hacer una pieza en un torno. Amén. ¿Es un don del Espíritu Santo? No. Entonces dice, el de servir, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Venga para acá. Marcos, tú eres dentista. Sí. Ok. Tú puedes ser maestro y enseñarle a la gente. Sí. Ok. Puedes ser un maestro. Sí. Ok. ¿Es un don del Espíritu Santo? ¿Es un don de qué? De servicio. ¿Estamos aquí? Ok, pues te vaya. Verso 8. El que exhorta es otro don. El que reparte es otro don. Y no es don del Espíritu Santo. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Quién ha traído para la mesa de amor algo en alguna ocasión? ¿Alguien ha traído algo para la mesa de amor? Levante su mano. ¿Quién ha traído? Bien. Eso, el servir, el dar, el exhortar, ¿son cosas que vienen del Espíritu Santo? ¿Son los dones del Espíritu Santo? No. Ok. Juntos otra vez. Dijimos entonces que la palabra de Dios lo que hace es penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. ¿Cómo voy a tener un don de profecía en mi vida, en mi alma, en mi carne, si está separado del espíritu? ¿Cómo Dios se va a comunicar con mi alma si está separado del espíritu? ¿Cómo es que Dios tiene el control y el dominio total en mi espíritu para poder bendecir a mi alma y a mi cuerpo si está separado? Por una sencilla razón. Romanos, capítulo que acabamos de leer, el versículo 6 dice la palabra: si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir? Que hay algo espiritual en mi alma. Escuche bien,
hay algo espiritual en mi alma que sirve, que enseña, que exhorta, que preside, que da con liberalidad. Hay algo conectado en mi alma con Dios. ¿Qué es? La profecía. ¿Está aquí? Es un don del Espíritu Santo y los manifiesta a través de mi espíritu, pero hay algo conectado en mi alma, aquí, donde Dios lo tiene así, y le dice: ¿sabes qué? No solamente eres tú, no solamente es tu carne, te tengo que enseñar. Y está la palabra así, mire. Amén. ¿Qué es esto que conecta aquí? Un don. ¿Un don de qué? De profecía. Es un don de profecía, porque si no, Pablo no lo hubiera dicho en medio de todo lo que hace mi alma y mi cuerpo. Pero Pablo está diciendo que hay un don que conecta mi cuerpo con Dios. ¿Cuál es ese don? El de profecía. Él sirve. Él también sirve. Él es un dentista, también sirve. Pero ¿sabe una cosa? Todos, como abogado, como profesionista, como dentista, en nuestra carne tenemos la capacidad de poder usar la palabra de Dios. Yo puedo servir, sí. ¿Cómo llega Marcos a servir? Yo soy su paciente. ¿Y cómo llego yo? Pues todo, me duele todo. ¿Y cómo le hace él? Ay, ya viene otro por no lavarse los dientes. ¿Así le hace? No. ¿Cómo es su espíritu? Afable y apacible. Para servir. ¿El que puede decir? Es que mi papá me enseñó. Es que tuvimos una clase de ética profesional. O puede decir: es que Dios me capacita para hacerlo. ¿Sabe qué está diciendo? Profetizando. No es su espíritu, es su carne. Porque ¿sabe qué? En la mañana su prometida no le dio de desayunar. ¿Es un problema eso? ¿O no? Su esposa en la mañana no, ya se fue, ni modo. No le dio de comer. Entonces le salió mal la pieza, porque atendió mal al cliente, ¿verdad que sí? No, porque él ocupó una palabra que dijo: aunque mi padre y mi esposa me dejaren. No, no es cierto. Empieza a profetizar y dice: porque Dios me ha dado talento. Y él tiene un espíritu como afable y ¿qué? Apacible. A pesar de que no lo trataron bien en la mañana en su casa. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero aún así su espíritu es como suave y tierno. Porque los problemas que él tiene, él sabe que su alma, sus sentimientos están conectados hacia su espíritu. ¿A través de qué? De la palabra, de la profecía. Y aunque la palabra dice que separa, sí, pero la palabra actúa aquí y también actúa aquí.
actúa más aquí, pero aquí hay, así mira, pon el dedo, así, pero está conectado. ¿Qué es esta conexión? La profecía. ¿Qué es esta conexión? Entonces tú en tu alma puede ser que andes bien mal, puede ser que andes, te haya pasado lo peor, lo más terrible te pasó, y tu alma, tus emociones, tus sentimientos, quisieras servir pero no puedes, quieres salir adelante pero no puedes, y aparte estás enfermo porque la carne, oye, esta carne también se enfermó. ¿Estás aquí? Pero aún así Dios se conecta conmigo. ¿Cómo? Mira, así, de una manera, ¿de qué? De que me dice, habla, profetiza. Y de repente aquella persona que te hace la vida de cuadritos, te ve a ti a través de tu alma y de tu cuerpo con un espíritu como suave y tierno. Si yo entiendo esta palabra, hay gente que me ha dicho, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que yo vivo, a pesar de que cuando ministro a la gente me echa muchas cosas y me dice todo lo que trae y me dice tantas situaciones que él tiene, y todavía lo oro por él y lo bendigo, ¿sabes una cosa? Llego a mi casa con un espíritu suave y tierno y le digo, hola muñeca, ¿cómo estás? Y la abrazo y la beso. No llego con, no, pues es que si vieras cómo me fue en el trabajo. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque mis emociones, mis sentimientos, mi pensamiento, aún en mi forma de servir, yo uso la palabra de Dios, porque la profecía es lo que a mí me interesa. Dice la Biblia, sin profecía el pueblo perece. Dios quiere que en mi vida use la palabra. ¿Te empezó a doler la garganta? El cuerpo empezó a decir, sí, aquí. ¿Te escurrió el moquillo? Sí, también. El alma dice, me siento mal, sí. Pero de repente llega un soplo, una inspiración de parte de Dios proféticamente y te dice, pero tú eres sano por la llaga de Cristo. Pero yo soy el que te levanta. Yo soy el que adiestro tus manos para la batalla. Y entonces tu alma se empieza a levantar, ya que Él dice, ¿de veras nos levantamos? Sí, levántate. Y le dice el alma, ¿y qué hago al cuerpo? Le dice, pues suénate las narices y... ¿Estás aquí? ¿Quién es Él? Algo profético. ¿Quién le enseña? Dios. Por una sola cosa. Él no está tan unido como el Espíritu. No es un don de sanidad, no es un don de milagros. No tienes que hablarle al pastor para que venga y ore por ti. No. Dios mismo le habla a tu carne también. ¿Y qué le dice? Sí, pero tú eres sano por la llaga de Cristo. Yo llevé todas tus enfermedades. Es que no me están funcionando las cosas. Sí, pero todo lo que hagas prosperará. Yo bendeciré todo lo que la planta de tu pie pisare. ¿A quién se lo está diciendo directamente? Dios. A tus sentimientos, a tus emociones.
Pero es que temo, tengo temor del día de mañana. No tendrás temor de malas noticias. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. ¿Lo crees? Dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos y pase el grupo de alabanza. Dios es bueno, ¿lo creen? Cierre sus ojos. Dios es bueno. Y créale que Dios quiere lo mejor para usted. ¿Lo cree? Yo no sé cuál es el problema que ahorita tengas, o cuál es el problema por el que estés atravesando. Dios me mostraba ahorita que estaba compartiendo que a veces hay personas que se sienten en una soledad. Yo veía varias mujeres aquí que pudieran haber estado pasando por un momento de soledad. Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que sepas que eres cuidada como una palmera. Y hay ángeles a tu alrededor. Hay gente que ahorita está a tu alrededor. Y si te has sentido en una soledad, con los problemas encima, con tu economía viéndola difícil, Dios quiere que tú hoy, aún en tu alma, en tus emociones, profetices. Y que tú le digas: Señor, tú dijiste que tú estarías conmigo todos los días de mi vida, que nunca me dejarías sola, que nunca me abandonarías. Dile: yo lo creo, Jesús, porque tu presencia está en este lugar, porque tu palabra trae luz a mi vida, porque aunque no tengo un don de sanidad, un don de profecía, aunque no tengo un don de sanidad y milagros, de fe, Señor, tengo tu palabra. Y yo creo en tu palabra. Mi alma cree a tu palabra. Mi alma confía en tu palabra. Y tú me levantas hoy, Señor. Porque a pesar de todas mis situaciones, de todos mis problemas, tú, Señor, me haces tener un espíritu suave y tierno, y puedo atender en mi vida a todos los demás de la manera en la que tú quieres que yo los atienda, Señor. Porque como iglesia, dile: como iglesia, hoy, Señor Jesús, nuestra conducta es darte a ti lo que tú más valoras: un espíritu suave y tierno, afable y apacible delante de ti. Dile: gracias, Señor, porque hoy levantas mi corazón, levantas mis sentimientos,
a tu presencia. Hoy, Señor Jesús, cambias mis emociones. Mis deseos, Señor, son agradarte, son bendecirte, es estar contigo, Señor. Este tiempo donde tú sanas mi alma, donde tú sanas mis emociones, donde tú cambias mis pensamientos, donde todo mi pasado, Señor, ya no me ata. Hoy soy libre de mi pasado, aunque ya te había pedido que me perdonaras, aunque ya había perdonado a mucha gente y todavía a veces la traía ahí cargando. Dile, hoy la suelto, Señor. Hoy todo lo que me ataba, yo lo suelto. Hoy pongo mi ancla firme en ti, Señor Jesús, y solamente en ti.